Hola, hola niños y niñas de octavo básico. Darle la bienvenida a la clase de historia, en la cual ya vamos a comenzar con una nueva unidad, que tiene que ver con la ilustración, revolución e independencia. El objetivo de la clase va a ser caracterizar la ilustración considerando sus principales ideales. ¿Ya? En esta unidad se espera, ¿cierto?, que comprendan la ilustración como una corriente de pensamiento basada en la razón y que analicen su rol en la crítica, ¿cierto?, al absolutismo y en la promoción del ideario republicano, en los procesos revolucionarios, ¿cierto?, de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Francia y Estados Unidos y en Hispanoamérica y Chile. Y en el reconocimiento, ¿cierto?, de los derechos de las personas, reconociendo su vigencia en la actualidad. ¿Ya? Em, a fines, ¿cierto?, de la Edad Moderna, inicio de la Edad Contemporánea, se inició en Europa una serie de transformaciones científicas, sociales, económicas, políticas y culturales. Dichas transformaciones se extendieron además a América y otros lugares del mundo, por lo que se manifestaron en diversas formas y momentos, dependiendo del país o el continente. Estas transformaciones que se produjeron durante los siglos XVIII y XIX tienen sus orígenes en el siglo XVIII europeo y el movimiento político e intelectual y del desarrollo científico del siglo XIX, perdón, del siglo XVII. ¿Ya? Esta corriente de pensamiento vinculada a la razón se caracterizó por cuestionar, ¿cierto?, las bases del pensamiento tradicional y los fundamentos políticos que regían hasta ese momento. A partir de las ideas ilustradas, conceptos se hacen más conocidos, ¿cierto?, como la libertad, la nación, la igualdad y la soberanía. Cobraron especial importancia en las discusiones filosóficas e influyeron en las transformaciones políticas que se produjeron en Europa y América. ¿Ya? Otro antecedente relevante, ¿cierto?, de esta unidad es el pensamiento ilustrado. ¿Ya? La Ilustración fue un movimiento político e intelectual inspirado en la tolerancia, la igualdad, la libertad y la justicia, que se difundió en Europa, ¿cierto?, durante el siglo XVIII. El origen del pensamiento ilustrado, ¿cierto?, se vincula con el humanismo y la revolución científica del siglo XVII. Pues eran continuadores, ¿cierto?, de la idea de que con el desarrollo de la ciencia era posible sentar las bases, ¿cierto?, del proceso de la humanidad. Para los ilustrados, el ser humano podía mejorar su entorno social mediante el uso libre de la razón, principal instrumento para generar la crítica social y política, y de este modo combatir la ignorancia y la tiranía. La razón era concebida una facultad distinta de los seres humanos, por medio de la cual estos se dotan de intelecto, libertad, comunicación y formas elaboradas de pensamiento. Por tanto, continúa la base principal, ¿cierto?, de la vida en sociedad propia de la modernidad. La difusión del pensamiento ilustrado se vio favorecida, ¿cierto?, por la expansión de la imprenta, que permitió bajar los costos de producción y aumentar el número de ejemplares para cada publicación. También el arte y la literatura, las caricaturas, el periodismo y la propaganda fueron espacios que ayudaron a la difusión del pensamiento ilustrado. Las publicaciones eh, se diversificaron, ¿cierto?, en libros, en panfletos, periódicos, pintura, etcétera, que ampliaron, ¿cierto?, la difusión de las ideas ilustradas a sectores de la sociedad que hasta entonces habían estado excluidas de los debates intelectuales. ¿Ya? También vamos a analizar en esta clase los principios políticos de la Ilustración. Si bien, cierto, la Ilustración abarcó diversas áreas del pensamiento, uno de los ámbitos más desarrollados por sus exponentes fue la política, ¿ya? Aun cuando el pensamiento político elaborado por los ilustrados no constituyó una doctrina homogénea. Esta se caracterizó por el desarrollo de tres grandes ideas:
el libre pensamiento, ¿cierto? La separación de los poderes y la soberanía popular. Estos tres principios se conformaron, ¿cierto?, con el modo del antiguo régimen, en el que estas ideas tenían escasa o nula cabida. Los ilustrados fundamentaron sus ideas políticas en la existencia de ciudadanos libres e iguales y en la división de los poderes del Estado. ¿Ya? La división de los poderes del Estado, del Ejecutivo, Judicial y el Legislativo. Defendieron los principios también de la libertad, de la igualdad y además de un ordenamiento político de carácter constitucional, es decir, reglado por escrito y acordado según lo requerido por la soberanía popular. Estas ideas propician, ¿cierto?, configurar un nuevo orden social, político y cultural, en el que la participación es un hecho muy importante, ¿ya? El libre pensamiento, ¿cierto? Y la existencia de autoridades basadas en reglas comunes y conocidas por todos, ¿ya? Fueron los principales principios, ¿cierto? Fundamentales de la vida en comunidad. Por otro lado, también vamos a ver la vida política, social y cultural, ¿ya? Las nuevas formas de conocimiento que se desarrollaron con la Ilustración buscaron oponerse a las interpretaciones basadas por las doctrinas religiosas que eran predominantes en la época. Los pensadores ilustrados situaron al ser humano en la base de una forma de pensar fundada en la razón, en la ciencia y en la búsqueda de la realización de los proyectos de libertad, progreso y cultura laica. ¿Ya? Proceso iniciado en el humanismo renacentista, ¿ya? La gradual desaparición de elementos religiosos en explicaciones, signos, valores y comportamientos, ¿cierto? Reconoce como la secularización, perdón, del proceso. Ya el pensamiento ilustrado impulsó así una disminución de la influencia religiosa en las prácticas, ¿cierto?, de todas las áreas de la vida social y cultural. ¿Ya? También tenemos otro antecedente importante de esta unidad, ¿cierto?, que tiene que ver con el desarrollo, ¿cierto?, del pensamiento ilustrado. Impactó en la ciencia, la filosofía, las artes y la construcción del conocimiento en general, ¿ya? Elevando el racionalismo a un lugar primordial dentro de la cultura. Por esto, ¿cierto?, se propició el pensamiento crítico, ¿ya? Se reconoció a la observación, ¿cierto? Y también se recurrió a la duda, a la experiencia metódica y a lo que tiene que ver con lo racional de la realidad, ¿cierto? Para someter a prueba toda idea o supuesto a realizar. Así el pensamiento ilustrado se fue desmarcando de la fe, ¿cierto?, y de las doctrinas religiosas. Las posiciones de este punto fueron variadas, mientras algunos promovieron, ¿cierto?, la búsqueda de una religión que complementara fe y razón, otros optaron por el deísmo, ¿ya? El ateísmo o el materialismo, ¿ya? Buscando, ¿cierto?, qué era lo que los identificaba como personas, ¿cierto?, a través de los pensamientos que tuvieran en ese entonces, ¿ya? También en esta clase se hace una mención, ¿cierto?, a las críticas del absolutismo, ¿ya? La aspiración de algunos ilustrados era contribuir, ¿cierto?, a un modelo social más justo, defendiendo por ello la libertad de pensamiento y de religión, ¿ya? Esta idea contrastaban con el modelo político y social del antiguo régimen que predominó en Europa durante el siglo XVI y XVIII. ¿Ya? Dicho modelo se caracterizó por la concentración del poder en la figura del rey, quien contaba con todos los aspectos, ¿cierto?, relativos al gobierno, como la promulgación de leyes, el cobro de impuestos, ¿cierto?, entre otras cosas. Además, prevalecía una organización social dividida en estamentos, ¿ya? En que el clero y la nobleza contaban con privilegios, ¿ya? Mientras que el tercer estado, ¿cierto?, estaba compuesto fundamentalmente por los burgueses y campesinos y pagaba impuestos y no gozaba de privilegios, ¿ya? O sea, una de las gran críticas, ¿cierto?,
al absolutismo. También tenemos el despotismo ilustrado, ¿ya? A pesar de que la ilustración y el absolutismo eran opuestos, ¿cierto? Hubo una etapa en la segunda parte del siglo XVIII en que estas dos corrientes convergieron. ¿Ya? El resultado de esto fue la aparición del absolutismo o despotismo ilustrado, que relacionó a los reyes absolutistas con pensadores ilustrados. ¿Ya? En este régimen fomentó, ¿cierto?, el desarrollo de la ciencia, los progresos técnicos y la creación de obras públicas. Sin embargo, fue criticado por los grupos sociales bajos y medios de la sociedad, pues en la práctica terminó siendo visto como una continuidad del absolutismo, más que como un cambio real que favoreciera, ¿cierto?, a la población en conjunto. Su declive comenzó a fines del siglo XVIII, momento en el que las demandas, ¿cierto?, del tercer estado se manifestaron con fuerza, anticipando grandes cambios y transformaciones. ¿Ya? También vamos a hacer mención, ¿cierto?, a la ilustración y al absolutismo monárquico. ¿Ya? El absolutismo monárquico, como forma de organización política y social, predominó en Europa entre los siglos XVI y XVIII, ¿ya? Con el ascenso del pensamiento ilustrado y un contexto en que aumentaban las exigencias de la burguesía y el bajo pueblo, además del aumento de las problemáticas sociales, ¿cierto? Los regímenes absolutistas se vieron fuertemente cuestionados, ante lo cual reaccionaron de diversas maneras. Durante la segunda parte, ¿cierto?, del siglo XVIII, todos los países en que había absolutismo se dieron profundas críticas, ¿cierto?, internas, que culminaron con una serie de cambios y transformaciones, ¿cierto?, a fines del periodo. Esas críticas tuvieron una clara influencia, ¿cierto?, en el pensamiento ilustrado. También tenemos el ideario, ¿cierto?, republicano. ¿Ya? Esto tiene que ver, ¿cierto?, con el pensamiento ilustrado, propicio de la difusión, ¿cierto?, de nuevas ideas en torno al modelo de Estado, ¿ya?, que debía regir, ¿cierto?, a la sociedad. Estas ideas fueron moldeando el llamado ideario republicano, que reivindicaba, ¿cierto?, el derecho a una nación y su pueblo a implementar una forma de gobierno basada en los principios políticos, ¿cierto?, de la Ilustración, los cuales se vieron sintetizados en la idea de república. ¿Ya? Con la Ilustración, la república se constituyó un ideal político que debía contar, ¿cierto?, con la división de los poderes del Estado, la alternancia en el poder, mayores instancias de democratización, y a la vez que debía reflejar la voluntad soberana y popular en la cual todos, ¿ya?, fueran considerados ciudadanos, pasaban a ser iguales ante la ley. ¿Ya? El ciudadano, mediante el ejercicio de su soberanía, ¿cierto?, representaba a través del voto, podía participar en las decisiones tomadas al interior de una comunidad. Estas ideas republicanas fueron resistidas, ¿cierto?, fuertemente por las autoridades absolutistas, ¿ya?, y los grupos privilegiados del antiguo régimen, por lo que su ascenso solo logró mediante grandes revueltas y revoluciones, ¿cierto?, a raíz de la difusión de este ideario y de la reacción de los regímenes absolutistas a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Se conformó una teoría política más elaborada y concreta, ¿ya?, denominada republicanismo, ¿ya? Esta se extendió por casi toda Europa y América, transformando gran parte, ¿cierto?, de los sistemas políticos occidentales. ¿Ya? Ahí teníamos nosotros, ¿cierto?, un inicio de esta nueva unidad, ¿cierto?, y de estos nuevos conceptos que vamos a trabajar en busca de los conceptos claves que serían ilustración, ¿cierto?, república e independencia, ¿cierto?, de los países. ¿Ya? A continuación, los invito a prestar mucha atención y a observar el siguiente video. Atención. Durante el antiguo régimen, Europa se encontraba sumida en una gran oscuridad. La oscuridad se cierne sobre mí. Un momento. ¿Quién ha apagado la luz? Ahora sí. Hasta que una serie de personas con unas ideas revolucionarias comenzaron a alumbrar a aquellos que durante tantos siglos habían vivido sumidos bajo el absolutismo y bajo la férrea sociedad estamental.
Son los llamados ilustrados, es decir, aquellos que llevaron la luz no solo a Europa, sino al mundo entero. ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¿Ves una luz, Homer? ¡Sí! Hijo mío, dirígete hacia esa luz. Y su movimiento, la Ilustración, significó una de las más poderosas ideologías de la historia. ¿Quieres saber qué es la Ilustración? ¿Cuál es su importancia aún en el mundo en el que vivimos? No te pierdas el siguiente vídeo. ¡Adelante! ¡He visto la luz! ¡Me quema! ¡Aleluya! Antes de estudiar las características de la Ilustración, tenemos que comenzar definiéndola. Podemos definir la Ilustración como un movimiento cultural, político, social y económico que surgió en Europa en torno al siglo XVIII. Pero también podemos definirlo fundamentalmente como un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad cuyo objetivo era renovar y transformar las viejas estructuras del antiguo régimen. Una preciosa definición del filósofo Emmanuel Kant nos dice que la Ilustración fue la salida de la minoría de edad del hombre, es decir, el hombre que hasta entonces era menor de edad, debido a que vivía bajo el amparo del rey absolutista y de la religión. Cuando comienza a alumbrarse mediante la Ilustración, se convertirá en mayor de edad, es decir, comenzará a ser libre y a pensar por sí mismo. Esta característica, la del pensamiento propio, la del pensamiento por uno mismo, es quizá la más importante de todas con las que podemos definir la Ilustración, y es que podemos decir que su primera característica fundamental era el uso de la razón. El uso de la razón como forma de llegar a la verdad absoluta, es decir, haciendo a un lado a la superstición y a las viejas tradiciones sobre las cuales nadie podía cuestionarse nada. Debido a ello, el hombre es libre para pensar y actuar como quiera, como su razón le dicte. Esta es otra de las características de la Ilustración, la búsqueda de la libertad y la igualdad individual. En materia política, la Ilustración alumbrará dos grandes ideas, dos ideas que el hombre seguirá perpetuando en el futuro, es decir, hasta nuestro presente. Hablamos, por un lado, de la separación de poderes. ¿Recuerdas que durante el antiguo régimen todos los poderes recaían en una sola persona? Esos tres poderes son los siguientes. Repasémoslo. El primero es el poder legislativo, aquel que elabora las leyes. El segundo poder es el ejecutivo, aquel que ejecuta las leyes elaboradas por el legislativo. Y el tercer poder es el judicial, aquel que juzga el cumplimiento de estas leyes. Si todos estos poderes recaen en la misma persona, podemos caer en un poder absolutista o dictatorial. Pero en cambio, si estos poderes se encuentran separados, nos podemos encontrar con un régimen más justo. Es esto lo que pedían los ilustrados. Una separación de poderes que asegurase la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. Asimismo, en materia política nos encontramos con otra idea revolucionaria, una idea que está hoy en día de una actualidad importantísima. Es la idea de soberanía nacional, aquella que dice que todos los poderes del Estado deben recaer en el pueblo, porque el pueblo es realmente el Estado y no el rey, como según recordáis, decía Luis XIV, el Estado soy yo. En cuanto al retraso, Sire, como os mencioné, no queríamos molestaros con asuntos tan triviales del Estado. ¡Yo soy el Estado! Estudiaremos este concepto desarrollado por los filósofos ilustrados más adelante. En materia social, otra de las características de la Ilustración será el intentar acabar con esa férrea sociedad estamental que ha caracterizado a Europa desde hace siglos. En lugar de ello, se propondrá una nueva división social por clases económicas, es decir, en la cúspide nos encontraríamos con las clases económicas más adineradas. Asimismo, los ilustrados darán una gran importancia a la educación, a la cultura y a la ciencia, todo ello relacionado con la idea de progreso. Y te preguntarás, ¿cómo es posible que unas ideas que se desarrollaron en las mentes de algunas personas pudiesen extenderse por todo el mundo? Pues bien, podemos caracterizar también a la Ilustración por sus vehículos de difusión. Fundamentalmente, estas ideas, que nacieron en esas tertulias en las que los filósofos desarrollan sus ideas,
se extenderá por toda Europa mediante una burguesía culta que va a llevar estas ideas a todos los rincones del continente, las sociedades científicas, literarias, etcétera, que también van a contagiarse de estas ideas, y sobre todo, el gran vehículo de difusión de la Ilustración serán los libros, y uno en concreto, la enciclopedia, una de las mayores obras literarias jamás realizadas por el hombre. La enciclopedia fue una obra pionera en la historia, dirigida por dos ilustrados. Diderot y D'Alembert proponía el aglutinar todos los saberes del mundo en una sola obra literaria. ¿Por qué es tan importante la enciclopedia? No porque significase una maravillosa compilación de saberes en sus 28 volúmenes, sino porque estos saberes estaban tratados mediante el uso de la razón y se encontraban inspirados en los valores de la Ilustración y la ciencia moderna. Fue además un auténtico acto de valentía debido a la censura y a la prohibición con la que la monarquía francesa y el resto de reinos europeos intentó evitar su propagación. Pero el efecto fue el contrario al deseado por estos reyes, y la enciclopedia se convirtió muy rápido en el mejor medio de difusión de los conocimientos y las ideas ilustradas. Después de haber visto las características de la enciclopedia como uno de los textos más importante de esta época, y no solo de esta época, sino también de la historia de la humanidad, vamos a estudiar pormenorizadamente algunos de los más importantes pensadores de la Ilustración, es decir, aquellas mentes privilegiadas que hicieron con sus ideas cambiar el mundo. El primero será un pensador inglés, que realmente no podemos encuadrarlo aún dentro de la época de la Ilustración, pues desarrolló su vida en el siglo XVII. Hablamos de John Locke, uno de los teóricos del parlamentarismo, es decir, de aquel sistema político que se opone al absolutismo. Para ello, John Locke fue uno de los primeros en hablar de separación de poderes como uno de los derechos fundamentales que tiene que tener un Estado justo. Cuando hablamos de filósofos de la Ilustración, seguro que se nos vienen a la mente tres de ellos, los tres más importantes, y que vamos a ver ahora. El primero de ellos, Montesquieu, fue un filósofo que desarrolló su carrera en la primera mitad del siglo XVIII y que, al igual que John Locke un siglo antes, propuso la división de poderes como uno de los derechos fundamentales de un Estado justo. Ello lo hizo en su obra más importante, y una de las más importantes obras literarias escritas, El espíritu de las leyes, y que, como puedes ver en el texto de aquí detrás, desarrolla la idea, entre otras, de separación de poderes. Puedes pausar el vídeo para leer el texto con tranquilidad. Voltaire es otro de los grandes pensadores de la época. Si bien no dejó una obra como Montesquieu, como dejará Rousseau, referente para conocer su idea política, sí que nos dejó muchísimos textos. Voltaire fue uno de los filósofos de la época en defender la libertad de pensamiento y la razón como guía frente a la ignorancia. Y el último de los grandes personajes franceses de la Ilustración es Rousseau. Cuando en agosto de 2016 viajé a París, visité en el Panteón de los Ilustres la tumba de Voltaire y también la de Rousseau, a quien veremos a continuación. ¡Qué emoción encontrarme ahí, entre ellos! Nos encontramos en este momento entre las tumbas de los dos más grandes filósofos de la historia de Francia y dos de los más grandes del mundo. Entre Voltaire, que tenemos aquí su tumba, y entre Rousseau. Entre otras tantas ideas revolucionarias vamos a quedarnos con una, la más importante defendida por Rousseau en relación a la Ilustración. Hablamos de la idea de soberanía nacional, que, como ya explicamos anteriormente, es una de las más importantes no solo de esta época, sino también de nuestro presente, porque se encuentra de una gran actualidad. Rousseau escribió otra de esas obras para la historia, llamada El contrato social, publicada en el año 1762. Como podemos ver en el texto que tenemos aquí detrás, Rousseau, en su obra El contrato social, defiende la idea de soberanía nacional, es decir, aquella que dice que el pueblo es el auténtico soberano de un Estado. Es, por tanto, quien debe tener el poder de un país, y no una familia o un rey. Esta es la idea central que está detrás de nuestro sistema político, es decir, la democracia. ¿Sabes por qué votamos? No porque en realidad tengamos que elegir a un gobernante, sino porque el poder de un país está en cada uno de sus ciudadanos, y tenemos que elegir a aquellos que nos representen políticamente en nuestro nombre, dándole el poder de tomar decisiones por nosotros.
Pero no nos olvidemos, el poder está en los ciudadanos. ¿Sabías que el primer artículo de nuestra Constitución está inspirado en la soberanía nacional? Utiliza además estas mismas palabras, soberanía nacional. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. La Ilustración no solo fue una ideología de ámbito político o social, también afectó a otros ámbitos, por ejemplo el económico, ya que está en relación con un movimiento económico que se desarrollará también en esta época y que será muy importante para la economía. Hablamos del liberalismo y de un personaje en concreto, otro pensador de la época y muy importante, Adam Smith, el considerado padre del capitalismo. Y es que Adam Smith, un pensador y economista estadounidense, desarrolló su idea de que la economía tiene que ser totalmente liberada de las manos que la controlan, es decir, la economía debe ser libre. Y como podemos ver en el texto que tenemos aquí detrás, defiende además que todo hombre debe ser libre de buscar la manera en que sobrevive. Pues bien, después de haber visto las características de la Ilustración, es decir, sus ideas fundamentales, y las ideas también de sus principales pensadores, vamos a terminar este vídeo viendo cómo influyeron en algunos de los más importantes reinos absolutistas de Europa. Pues sí, porque realmente influyeron. Hablamos del despotismo ilustrado. Son reyes que abrazan estas reformas ilustradas para intentar mejorar el bienestar de sus ciudadanos y fomentar la cultura o las artes, así como también, lógicamente, para intentar perpetuarse en el poder. Pero estos déspotas ilustrados no dejaban de ser reyes absolutistas, por tanto seguían teniendo un poder absoluto sobre sus súbditos, es decir, controlando todos los poderes del Estado. Es por tanto por lo que el lema del despotismo ilustrado es el siguiente: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Perdón? Perdón, ¿me lo puedes repetir? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Vale. Es decir, intentar darle un bienestar a sus súbditos, pero sin contar con ellos para el ejercicio del poder. Se te queda una cara de gilipollas total. Hablamos, por ejemplo, de Carlos III en España, de Federico II de Prusia, de José II de Austria, o el más importante exponente del despotismo ilustrado, la reina Catalina II de Rusia. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Como verás, la Ilustración es un cuerpo de ideas, una ideología absolutamente revolucionaria. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, como verás en vídeos posteriores, vamos a ver cómo en diversos focos, no solo de Europa, sino también de todo el mundo, van a surgir, utilizando las ideas ilustradas, unos movimientos revolucionarios que van a romper y causar un auténtico terremoto en el antiguo régimen. Una ilustración que nació en las mentes de algunos pensadores privilegiados. Por tanto, ¿qué podemos sacar en clave de este vídeo? Una moraleja: las ideas, aunque no lo creáis, pueden cambiar el mundo. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Bien, ahí teníamos, ¿cierto?, un video explicativo en relación a la unidad que nosotros empezamos a trabajar, ¿ya? Me quedé con la última parte importante que él hace mención, ¿cierto?, que las ideas pueden cambiar el mundo, ¿verdad? Bien, ahora les voy a dejar una actividad en relación a la clase, ¿ya? Deben responder algunas interrogantes con ayuda de la clase o el resumen, ¿cierto?, que yo adjunto al final de la clase. Consiste en lo siguiente: ¿cómo definirías a la Ilustración? ¿Por qué se caracterizó el pensamiento ilustrado? ¿Cómo sitúa al hombre el movimiento ilustrado? ¿Y qué ideas y propuestas difundió la Ilustración? ¿Ya? De eso se trata la actividad de esta clase, en la cual tiene un valor de 2 puntos cada pregunta, ¿cierto? Con un total de 8 puntos. Y esta tarea ustedes, como siempre, me la tienen que enviar a mi correo que aparece aquí en la imagen. Ya aquí yo les dejo el resumen, ¿cierto?, que habla conceptos generales, ¿cierto?, de la Ilustración, cómo se caracterizó, ¿cierto?, el pensamiento político ilustrado, planteamiento, ¿cierto?, del movimiento ilustrado, las ideas, ¿ya?, de este movimiento y la Ilustración, ¿ya?, como concepto. ¿Ya, chicos? Con esto yo pongo fin a la clase hoy día. Saludos a todos y nos conectamos en una próxima oportunidad.